Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores. En este espacio, el cual, el pasado 4 de abril del 2022, cumplió su primer año dando voz a las historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, celebrando el primer año del Mausoleo de los Horrores, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada historia de este especial. Como siempre, las palabras de agradecimiento y demás vendrán al final de las historias. Esperemos las disfruten igual que nosotros. Y la primera historia de esta noche nos fue escrita y compartida por Amaranta Blavatsky. Mis abuelos eran migrantes de Michoacán y Jalisco. Llegaron a unas pequeñas casas de la Ciudad de México para empezar desde ahí e ir mejorando su hogar. Mi bisabuela había llegado con mis abuelos. Desde que llegaron, contaban que del cerro por donde vivían bajaba una mujer por las noches que nadie sabe de dónde salía y se ponía a lavar horas en el lavadero comunal. Solo la veían a lo lejos, en el lavadero a obscuras. Después, caminaba hacia un pirul en donde la veían simplemente desvanecerse. Mi bisabuela no relataba esto con terror, como creo que todos podríamos contarlo, sino que lo contaba como si fuera algo completamente normal de esa zona, como si fuera cualquier cosa ver aquello. Los años pasaron y mi abuelo levantó su casa. En ella vivían 4 de sus hijas y 3 de sus hijos. Flor, la cuarta hija, comenzó a vivir situaciones extrañas. Jalaban su cabello, tiraban de su ropa o susurraban su nombre. Claro que cuando buscaba quién hiciera esto, nunca daba con nadie. Siempre estaba completamente sola cuando le pasaba esto. Por aquellos años, mi tía Flor tenía apenas 18 años de edad. No obstante, esos pequeños guiños de atención fueron incrementándose cada vez más, para desgracia de mi tía. Cierta noche, ella dormía con mi tía Marisela. Su recámara estaba alfombrada y tenía un gigantesco librero frente a la cama que ocupaba toda la pared. Podría parecer tediosa la descripción, pero si no los ubico en el lugar, no podrán entender el impacto de los siguientes acontecimientos. Mi tía Flor apenas estaba quedando dormida. Estaba acostada boca abajo y, de repente, escuchó que el seguro de la puerta se había botado. Tenía la costumbre de siempre cerrar la puerta con seguro, y nadie tenía la llave de esa puerta más que ella. La perilla de la puerta comenzó a girar de una manera tan sigilosa, pero de todas formas escuchaba desde su cama cómo lentamente se movía. La puerta se abría muy despacio, rechinaba un poco y esto también lo evidenciaba. Y de la misma forma que se abrió, se cerró. Justo después de escuchar eso, ahora se empezaba a escuchar cómo alguien caminaba sobre la alfombra. Era claro escuchar cada paso. Aquel ruido se detuvo junto a ella y mi tía, acostada boca abajo aún, con todo el miedo del mundo, abrió los ojos y, a su lado, vio la silueta del rostro y el cuello de una mujer con el cabello colgando. Vio cómo aquella mujer estaba agachada viéndola directamente al rostro. No pudo ver su cara porque estaba de verdad muy oscuro, pero esa mujer no era nadie que ella conociera. Con ruidos de alguna probable osteoartrítica, se volvía a erguir haciendo sonar sus huesos. Solo para subirse a su cama y luego a su espalda y comenzar a caminar arriba de ella. Mi tía Flor sentía ese peso tan horrible caminándole por toda la espalda, desde el principio hasta casi la nuca.
No entendía por supuesto lo que estaba pasando. Sentía cada pie tan pesado que, incluso, le costaba respirar debido a que se estaba hundiendo por el peso en el colchón. Una vez terminada esa extraña caminata, sabrá Dios después de cuánto tiempo, se bajó de vuelta. Volvió a ver la cara de mi tía, agachándose, aún sin poder verle el rostro, y simplemente se escuchaba cómo volvía a salir de la habitación, a su paso tirando unos cuantos libros del gran librero que les comentamos. Mi tía Marisela, al escuchar esto, se enfurecía más que asustarse, por lo que una noche regó agua bendita por todos lados a ver si esa mujer se seguía apareciendo por ahí después de eso. Si es que era eso que hablaba mi bisabuela, o lo que suponían, tal vez era una bruja. En esa noche se durmieron juntas y quedaron tomadas de la mano para que cuando justo pasara la parálisis, mi tía pudiera apretar la mano de mi tía Marisela y de esa manera se diera cuenta que estaba atravesando por un evento así. Desafortunadamente, volvió a ocurrir. Mi tía Flor pudo darle el apretón, leve, pero se sintió. Inmediatamente las luces se encendieron y una cachetada dejó marcada la cara de mi tía Flor. Mi tía Marisela enfureció y volvió a regar agua bendita por todo el cuarto, arrojándola, gritando insultos de todo tipo que ella conociera y los que no, los mencionaba y los creaba, para que esa mujer no se volviera a aparecer y no siguiera molestando a mi tía. Y cuando revisaron a Flor, en el cuello también tenía la marca de una mano. Los días pasaban y la salud de mi tía Flor comenzaba a disminuir. Casi no podía dormir, comía muy poco y el constante acoso de este ser siguió intensificándose. Cierto día estaba sola en casa, cumplía con los quehaceres del hogar. En la parte de arriba se encuentran 3 puertas pertenecientes a las recámaras y una al baño. Entre el ruido de la escoba y la música, se escuchó que las puertas de arriba comenzaban a azotarse. A decir verdad, esto es un evento común, si es que unas pequeñas rendijitas de la recámara de Flor están abiertas. Con el corazón en la garganta, subió a ver qué estaba pasando. Su corazón recobró su ritmo normal cuando corroboró que una de esas rendijas estaban abiertas, por lo que simplemente la cerró y bajó de nuevo. Una vez, después de haber confirmado que cada una de las puertas estaba cerrada, regresó a sus quehaceres, y muy poco tiempo pudo estar haciéndolos, porque el furioso abrir y cerrar de las puertas, ahora de una manera horrible al azotarlas, una y otra vez, haciéndolas sonar por toda la casa, dejó helada a Flor, y aunque ahora sonara diferente, muy fuerte a comparación de las ocasiones anteriores, subió una vez más para averiguar qué estaba pasando. Aquella imagen tan horrible de la mujer, claro que pasaba por la mente de mi tía, pero apostaba más a que tal vez, considerando que eso ya no era el aire, algún indeseable se había metido a su casa. Se quedó viendo unos segundos a las escaleras antes de subirlas. Subía lentamente, con todo el miedo del mundo por supuesto, aún escuchando esos azotes horribles viniendo de la parte de arriba. Y, en el primer descanso de la escalera, una imagen espantosa ya la estaba esperando en medio de las 2 primeras habitaciones. Su cuerpo se paralizó por completo, cada cabello y vello de su cuerpo se erizó por completo también. Ahí estaba esa mujer, una mujer mayor, con facciones demacradas, cabello muy maltratado y alborotado, ojos profundos, horribles, y una boca muy grande. Y dice mi tía que esa mujer levitaba unos 45 centímetros aproximadamente sobre el piso. Sus facciones se arreciaron, describían una furia contenida, una furia silenciosa que intensificaba la profundidad de sus ojos y cerraba los labios como si, de verdad, estuviera tan enojada con mi tía. Entre esa visión tan espantosa, tan clara porque la tenía enfrente de sus ojos a menos de tal vez unos 5 metros, Flor se contrapuso a la parálisis, aunque cada paso, para ella se sentía como si tuviera una tonelada de cemento. Salió de su casa corriendo con
tal vez las únicas fuerzas que su cuerpo le prestó en ese momento, y al estar afuera, solo pudo llorar sin parar por el miedo, hasta que mis abuelos llegaron del mercado, la encontraron sentada fuera de la casa, llorando, y la confortaron como pudieron. La depresión llegó a la vida de mi tía, en medio de todo ese constante acoso de parte de no sabemos qué cosa. Ahora, el mundo de mi tía se podría decir que era muy diferente. Cumplía con sus actividades, pero ella siempre estaba vigilando, giraba la vista hacia todos lados, estaba pendiente a cualquier sonido repentino. Las noches ya no significaban un descanso para ella, todo lo contrario. Una noche, salió de bañarse y, como es su rutina, entró a la recámara de mi abuelo por un peine. Hacía lo que muchos hacemos, metemos primero la mano para encender la luz buscando el interruptor, pero mi tía no encontró ese interruptor. En su lugar, fue una mano muy fría la que presionó su muñeca y provocó un grito que, a la fecha, mi tía jura que nunca había gritado de esa manera. Toda mi familia corrió rápido desde donde estuvieran, y al llegar con ella al pasillo, la marca en su muñeca estaba presente, completamente roja, marcada perfectamente por una mano, pero ni una señal de quien se la había hecho. Al no encontrar nada, mis tíos y abuelos creyeron que mi tía Flor estaba loca, una posible esquizofrenia para quienes, claro que no habían vivido eso como ella. La llevaron a evaluar con un psicólogo y un psiquiatra para descartar esas sospechas, haciendo de lado a primera instancia lo que mi tía estaba viviendo. Al seguir las apariciones nocturnas, los sustos en cualquier esquina de la casa, una de mis tías abuelas, que se presume era muy religiosa y con fe infinita en Dios, ella sí o sí quería realizar un tipo de exorcismo para poder sacar de una vez por todas este ente maligno de casa de mis abuelos. Y claro, digo tipo de exorcismo, muy entre comillas por supuesto, porque sabemos que no cualquiera puede hacerlo, pero al menos iba a hacer algo para ayudar a mi tía. Si bien todos los detalles de lo que pasó no me los contaron, sí me enteré de un par de cosas. Mi tía abuela, en esa ocasión, inició con la oración de San Miguel Arcángel y con una Biblia en la mano. Y al avanzar un poco con ese ritual, se rompió un cuadro de la Virgen Auxiliadora que tenía mi tía en su habitación. Se empezaron a sacudir los cajones, los libros del librero comenzaron a salir volando por todos lados. Unos incluso se destruyeron. No saben cómo pasó eso, pero había ocurrido enfrente de sus ojos. Mi tía abuela, Flor, y mi madre huyeron del lugar. No pudieron resistir ese tipo de ataques, combinados con el miedo que todo eso les hacía sentir. No sabían qué era aquello, ni por qué esa cosa estaba atacando solamente a mi tía. Pero, eso sí, luego de que estuvieron viviendo un tiempo con otros familiares, al regresar, todo se había calmado. Mi tía Flor ya no vivía ningún evento extraño. Podía dormir por las noches y eventualmente su salud comenzó a mejorar. Nadie sabe qué había pasado, qué había sido eso que la buscaba, pero estaban conformes con que ya no la molestara más. Pero, unos años después, cuando otra de mis tías, mi tía Socorro, a quien le decimos Coco, cumplió sus 14 años, comenzó a ver a una ancianita en uno que otro rincón de la casa, o se le aparecía cuando estaba sola en alguna habitación. Esta señora, luego de que mi tía se las comenzara a describir, principalmente con lo que veía que traía en las manos esa anciana. En una de las manos, dicen mis otras tías y abuela que suponían, dada la descripción de Coco, era la cruz del Perpetuo Socorro, y en la otra, un pequeño costalito. Mi tía Coco cuenta que aquella viejecita siempre le ofrecía ese costalito de una manera muy insistente, que le alzaba la mano para que mi tía lo tomara, pero, claro, ella nunca lo hizo. Y menos cuando mi bisabuela siempre le decía que nunca, pero que por ningún motivo, lo tomara. Después de las primeras apariciones pasivas, por así decirlo, como las que les acabo de contar,
donde simplemente se le aparecía y le ofrecía ese costalito. La negación de parte de mi tía por recibir eso, cuentan mis tías, fueron lo que hizo que la agresividad de aquella anciana, fantasma o qué sé yo, se evidenciara. En cierta ocasión, mi tía estaba viendo en la televisión un video del grupo Menudo, esto en la recámara de mi tío Gerardo. Se paró de la cama para ir al baño, pero, en su afán de no querer apartar la vista de la televisión ni un segundo, metió primero la mano para encender la luz y, cuando volteó hacia el sanitario, vio a esa anciana, pequeña, encorvada, pero ahora suspendida en el aire. Tal vez unos 10 centímetros a lo mucho, pero no estaba tocando el piso. Ahora tenía en sus manos una lata con tinta negra de zapatos, la cual aventó a la pared dejando todo manchado con gotas negras. Un desastre, por supuesto. Claro que esto asustó a mi tía Coco, quien al gritar tan fuerte, todos en la casa la escucharon y al igual que con mi tía Flor, todos subieron para ver qué estaba pasando. Esa tarde, mis tías llamaron a mi madre. Se dirigió rápidamente a casa de mi abuela, pues le habían dicho que mi tía Coco se había puesto muy mal. Al llegar, se encontró con la escena del baño. Una mancha espantosa en la pared del baño, iluminada por una veladora que ellos habían colocado para intentar darle luz a la alma de esa viejita. Mi tía Coco de verdad estaba muy asustada. Mi mamá dice que no recuerda peor episodio en la vida de mi tía Coco que ese mismo, el verla tan aterrada. No obstante, mi abuelo creía que todo lo hacía por llamar la atención. Creía que estaba loca y decidió mandarle a evaluar también por un psiquiatra. Decía que también tenía esquizofrenia, sin darse la oportunidad de creer que en esa casa habitaba algo que, más que un fantasma, probablemente era una entidad demoníaca que estaba molestando constantemente a las mujeres que vivían ahí. Pero, ¿por qué precisamente ellas dos? Al igual que mi tía Flor, la salud física y mental de Coco comenzó a verse muy afectada, y las apariciones ya iban muy por encima de que si era algún tipo de esquizofrenia o no, que si bien mis tías no creían eso, mi abuelo lo seguía sosteniendo. La mujer no la dejaba en paz. Ya la podía ver paseándose por los pasillos de su escuela, caminando lentamente. Sentía su mirada tan pesada y penetrante cuando aquella cosa se detenía a observarla por las ventanas de su salón. Claro que delante de sus compañeros no podía decir nada porque, si en su casa, donde más segura se sentía por la gente con la que vivía, su padre era quien le decía que estaba loca, ¿qué iban a pensar entonces sus compañeros si ella decía algo así? Tampoco podía ir al baño de la escuela sola, porque en una ocasión dice que esa viejita la encerró en uno de los cubículos y la bofeteó. En esa ocasión su hermana Adriana, estudiante de la misma escuela pero un par de años mayor, tuvo que ir a sacarla del baño porque, de verdad, ella estaba en un completo estado de shock. Todos estaban más que desesperados porque no sabían cómo lidiar con alguien que ellos no podían ver, que ya era la segunda ocasión en la que atacaban a una de las mujeres de la casa que solo ellas podían ver directamente, que causaban no solo un daño emocional sino también un daño físico muy aparente. Sin embargo, la presencia de la mujer fue alejándose por voluntad propia, suponen. Al menos, eso pensaron por un tiempo, porque después de 4 años, cuando mi tía Coco cumplió la mayoría de edad, volvió. El día en el que se dieron cuenta de que esa mujer había regresado fue en una ocasión donde varios familiares estaban reunidos en casa de mi abuela. Mi mamá dice que después de lo que había pasado en años anteriores, la vibra y el ambiente en esa casa había cambiado por completo. Al menos a ella ya le daba mucho miedo estar sola en cualquiera de las habitaciones. Y en esa ocasión, por la mañana de ese día, le habían pedido de favor si traía una plancha que estaba en uno de los cuartos de sus tías. Cuando llegó a la puerta del cuarto donde estaba la plancha, al abrir la puerta, escuchó el sonido de una radio cuando están mal sintonizados, y mi madre
Dice que no se aventuró para nada al entrar para ver de qué se trataba o quién estaba ahí. Contrario a eso, bajó corriendo y le dijo a mi abuela lo que había pasado. Ella la regañó por ser una miedosa, pero aún así la acompañó para subir y ver qué estaba pasando. Cuando entraron, una radio que estaba arrumbada debajo del tocador era la que estaba haciendo ese ruido. La levantaron y se dieron cuenta de que no estaba conectada. Tenía la alternativa para hacerla funcionar por medio de baterías, pero tampoco tenía puesta ni una sola. Para este punto, mientras la veían, la radio ya se había apagado. Mi abuela le dijo a mi madre que había sido un residuo de energía que había quedado en la radio. Algo, la verdad, absurdo, pues según mi madre tenían mucho tiempo de ni siquiera haberla usado. Pero, en ese momento, aquello fue mejor que creer otra cosa. Pasaron las horas, algunas tías y tíos ya se habían ido, y en la casa solamente quedaban mis abuelos, mi tía Adriana, Coco y mi madre. Todos hacían distintas cosas por la casa, cuando mi tía Adriana de pronto gritó desde el baño. Cuando llegaron con ella los demás, junto con Flor, que justo acababa de llegar del centro de la ciudad, había pasta de dientes embarrada por todas partes. En las paredes, en el espejo, en el piso y, lo más raro, en el techo. Los trazos que habían hecho con la pasta de dientes incluso parecían símbolos muy extraños que, al menos en mi familia, no supieron identificar. La casa de mis abuelos siempre tuvo techos muy altos, por lo que no se explicaban cómo es que alguien había llegado hasta allá solamente para hacer la maldad. En caso de que así haya sido, fue ahí donde de plano a nadie se le ocurrió alguna explicación ante todo eso. Limpiaron lo que pudieron esa noche, porque la cena ya casi estaba lista, y cuando estaban cenando, todo en el ambiente se había puesto mucho más tenso. Se veía en las expresiones de todos que pensaban una y otra vez en qué había pasado. Después de la cena todos se fueron a dormir, y afortunadamente no pasó nada durante esa noche. Pero al día siguiente, cuando todos hacían sus cosas, cada quien estaba en habitaciones diferentes, algunos en la cocina, en la sala, en otras partes de la casa. De repente, otro grito alertó a todos en la casa. Todos se dirigieron hacia la habitación de mi tía Coco, donde la habían escuchado gritar. Y, al llegar, la encontraron en cuclillas. La nariz le sangraba mucho y tenía un golpe de una mano muy grande marcado en la mejilla. La tenía completamente roja. Estaba entre un ropero y una televisión que, de hecho, la pantalla de esa televisión ahora estaba estrellada. En el suelo había un perfume completamente esparcido, tanto el líquido como los vidrios de la botella. Le preguntaban todos alterados, muy desesperados también, que qué había pasado, que quién le había hecho eso. Pero ella no podía ni hablar, no paraba de llorar y de hecho, mi abuelo, quien sostenía que eso era simplemente para llamar la atención, una esquizofrenia, ahora se puso a maldecir a aquella mujer, lanzando insultos sin parar. A mi tía le tuvieron que dar un calmante porque de verdad no se podía tranquilizar, y creo que ella, esa noche, fue la única que pudo dormir. Todos los demás se quedaron en vela con el miedo al tope, incluyendo mi abuelo. Y al día siguiente, mi tía Coco, ya un poco más tranquila, les contó lo que había pasado. Ella dice que estaba durmiendo, pero que de pronto un fuerte golpe en la cabeza la despertó. Cuando abrió los ojos para ver quién le había hecho eso, vio a esa anciana, la que siempre le ofrecía el saquito flotando sobre su cama, viéndola directamente a los ojos. Dijo que esta mujer le hacía constantemente señas con la mano para que fuera, para que la siguiera. Mi tía, claro que se quedó paralizada del miedo. Lo único que pudo hacer en ese momento fue cerrar los ojos cuando vio que esa mujer comenzó a acercarse con su mano para abofetearla. Ese golpe la hizo reaccionar. Se paró para tratar de salir de la recámara, pero los nervios le impedían abrir la puerta por temblar tanto.
Volteó entonces para ver a aquella anciana, quien vio que tomó la botella de perfume y se la arrojó a mi tía. Ella pudo esquivarlo, y fue ahí cuando impactó en la pantalla y la estrelló. Coco solo pudo encontrar refugio donde la habían encontrado. Si no hubieran llegado a tiempo, nadie sabe qué es lo que habría pasado. Esa misma mañana, fueron por un espiritista que vivía justo enfrente de la casa, quien sabía ya de todas las cosas que pasaban, pero nunca se habían animado a permitirle trabajar ahí, con las cosas que vivían mis tías, hasta ese día. Al entrar, hizo una limpia por toda la casa, y dijo que todo estaría completamente tranquilo, pero solo por un tiempo, porque aquello no era un fantasma, sino algo con muy malas intenciones. No era simplemente una aparición, porque claramente eso no era algo que solamente vieran pasar o escucharan a lo lejos o incluso cerca y ya, sino algo que interactuaba físicamente con el ambiente y con el entorno, con las cosas que había por ahí, y que encima la seguía incluso fuera de la casa, causando todo tipo de daños. De esos eventos pasaron ya 30 años. Mi familia sigue viviendo ahí. Afortunadamente ya no volvió a atacar a nadie, pero las apariciones, al menos dentro de la casa, dejaron de presentarse cuando mi padre, mi abuelo y mi tío fallecieron. Ahora lo único que han visto los vecinos por las noches, de vez en cuando, es a una mujer que nadie conoce, parada en el techo de la casa viendo hacia la calle. Agradecemos tanto que ya no ataque, pero sabemos que como sigue estando ahí, en cualquier momento puede volver a pasar. El siguiente relato de esta noche nos fue escrito y compartido por Ingrid Rodríguez. Mi mejor amigo se llama Sergio. Esto que les voy a contar nos sucedió hace algunos años atrás. Él tenía una pareja en ese entonces. En uno de los viajes de su pareja en motocicleta, lamentablemente perdió la vida en un accidente. Por muchas cosas que yo también estaba atravesando en ese momento, no pude estar físicamente con él en el velorio y en el entierro, y la forma en la que pude acompañarlo fue a través de una llamada en la noche del velorio. Fue como a las 12 de la noche que estábamos hablando por teléfono, como les comento. Esa llamada, la verdad, fue un poco diferente a como esperaba. Esperaba escucharlo tal vez devastado, llorando a mares o al menos un poco más cortante tal vez. No es que se lo deseara, para nada, por supuesto que no. Pero es que perder a alguien así nunca es fácil. La plática no pasaba más allá de «Hola, ¿cómo estás?», yo dándole el pésame, él diciendo que sí, que tenía que resignarse y cosas así. Entre esas palabras hubo un silencio, y de pronto comenzó a llorar. Podía escucharlo muy triste del otro lado de la línea. Escuchaba claramente sus sollozos. Ahí se cumplió lo que esperaba, que rompiera en llanto al hablar de eso, ya que él y yo somos desde siempre muy unidos. Mientras lo escuchaba pensaba en cómo consolarlo, qué decirle, ya que a través de una llamada es más difícil hacerle sentir a la persona que realmente estás ahí para apoyarlo. Sergio, antes de que yo dijera algo para intentar consolarlo, me dijo: «Oye, tranquila, sé que también lo querías mucho, pero, por favor, no llores. Yo no lo he hecho desde hace días porque sé que él no nos querría ver así». Me confundió mucho escuchar eso, y le dije que yo no estaba llorando, que yo lo había escuchado llorar a él en el teléfono. Los dos nos quedamos callados, al menos yo, en shock, pues Sergio, cuando me dijo eso, sí se escuchaba muy tranquilo, como si no hubiera llorado de hecho. Ninguno de los dos supo qué habría sido eso que escuchamos, pero suponemos que tal vez era su pareja, que de alguna manera se estaba despidiendo de esa forma. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Habrá sido su pareja? Mientras nos comentan, vámonos con la siguiente experiencia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Iris Rodríguez, quien nos escribe desde Puerto Rico, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Esto que les voy a contar
Sucedió ya hace algunos años, cuando estudiaba artes culinarias en un instituto de mi país. En aquel entonces, unos amigos del mismo instituto y yo nos pusimos de acuerdo para ir al balneario al este de la isla. Algunos votaron por montarnos a un barco para ir a un pueblo que está en otra isla, que de igual manera le pertenece a Puerto Rico. Como ese lugar que sugerían nos quedaba muy retirado, decidimos quedarnos con la idea principal de simplemente ir al balneario. De todas formas estaría increíble, no es que fuera menos la experiencia. Sobre todas las cosas, armamos este plan para celebrar el cumpleaños de un amigo y el mío. Para ahorrarnos los detalles que no vienen al caso en este relato, ese día la pasábamos excelente en el balneario. Comíamos, platicábamos, escuchábamos música, reíamos, nos la pasábamos nadando en la piscina. Y ya avanzado el día, cuando se estaba ocultando el sol, algunos amigos salieron del balneario para comprar más cosas que habían faltado y poder seguir con la fiesta esa noche, botanas, bebidas y cosas así. Pasó una hora o tal vez un poco más y los chicos no regresaban. Y una chica, quien era esposa de uno de los chicos que habían ido a comprar cosas, se acercó conmigo y me dijo que su esposo la estaba llamando, pero no por teléfono, sino que lo había visto hablarle con señas en el lado opuesto donde estábamos nosotros, allá por unos matorrales que quedaban casi a los límites del balneario. Ella me mencionó esto porque la forma en que la llamaba no era nada común ni normal en él, como acostumbraba, vaya. Algo andaba mal, y por ello había decidido buscarme. La acompañé hasta donde me dijo que lo había visto, y cuando llegamos, ahí estaba, detrás de unos matorrales, a las orillas, llamándonos con la mano para que fuéramos. Era él. La chica le respondía que no, que viniera él. Pero su esposo solo negaba con la cabeza y continuaba llamándola con la mano. Al ver esto, al observarlo con más detenimiento, le dije que no se acercara ni un poco, que pusiera atención. Le decía esto en voz bajita para que lo viera bien y aquella persona no nos escuchara. No era la ropa con la que se había ido a la tienda hace rato. Ella lo vio con atención y sí, me dijo que tenía razón. Eso claro que nos asustó y nos confundió más que nada porque evidentemente era el rostro del chico. Pero intentamos hacer todo lo posible para que quien nos estaba viendo no se diera cuenta del miedo que sentíamos. Regresamos a donde estaban los demás y la chica llamó por celular a su esposo. Él le contestó y le pidió perdón por la demora, pues se habían encontrado con muchas tiendas cerradas y encima habían tenido problemas en el camino. Ella le preguntó que si no habían regresado antes, o al menos él, y le dijo que no, que justo apenas iban de regreso. Dicho y hecho, a los 10 minutos llegaron todos. Les platicamos esto y las cosas se pusieron tensas. Cuando pasaron unos minutos en los que no sabíamos qué hacer, porque tal vez ir hacia allá para averiguar podría ser arriesgado, justamente un velador pasó por donde estábamos nosotros. Le platicamos un poco lo que sucedió y nos dijo que no nos acercáramos a ese lado, que por allá, atrás de los matorrales, si avanzábamos un poco más, nos íbamos a encontrar con unos peñascos al final de la playa, y que ahí iba mucha gente extraña a hacer brujería, rituales desconocidos, y que era muy común por esa zona ver muchas cosas extrañas, que habíamos hecho bien en no acercarnos, porque según contaba este señor, muchas veces atraen a la gente así. No se sabe si son personas o qué sean, pero sí es común, lamentablemente, saber de personas que simplemente se pierden en esa parte de la playa. Vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida de manera anónima desde Argentina, y lo que nos cuentan es lo siguiente. Lo que te voy a contar son experiencias breves, pero no por eso dejaron de asustarme más de lo que tal vez pueda transmitirles al momento de escribirles esto, porque uno de esos eventos los vivió directamente mi hijo. En mi casa desde hace algunos años sentía una presencia por toda la casa. Sentía que me veían, veía sombras de reojo y cosas así tal vez no tan directas, al menos por ese entonces.
Vivo en unas casas internas, donde justo al lado vive mi suegra. No compartimos ninguna parte de la casa más que un portón que cubre nuestras entradas. Y un día, cuando salí de la casa hacia la tienda para comprar algo, me encontré a mi cuñada en el pasillo que está antes del portón. Ella me saludó y me preguntó si había alguien en la casa. Le respondí que no, que David, su hermano, mi esposo, había salido a trabajar ya hace unas horas y que mi hijo estaba en el jardín. Y de hecho, volteamos al jardín donde le señalé y ahí estaba jugando todavía. Entonces, ella me pregunta si yo estaba segura de eso, porque como yo tenía la costumbre de dejar la puerta abierta de la casa, dijo que ella había ido a dejarme una esponja para lavar los trastes, una que yo le había prestado, y que al dejarla, simplemente dijo, cambiemos el nombre. Laura, aquí te dejo la esponja que me prestaste, dijo desde la puerta de la casa, y desde adentro le contestó una voz masculina que, al menos ella nunca antes había escuchado. Aquella voz le dijo solamente que estaba bien. Esa situación, la verdad, es que sí fue muy extraña. No sabía qué decirle y de hecho, nunca tuvimos respuesta de eso. En otra ocasión, mientras yo cocinaba por la noche, mi hijo, quien en ese entonces tenía 3 años, estaba en su cuarto viendo la televisión, y de pronto salió corriendo y llorando hacia donde yo estaba. Me gritaba diciéndome que había visto un fantasma. Como pude lo tranquilicé y le pregunté que cómo sabía que eso era un fantasma, porque yo hasta ese momento jamás había hablado enfrente de él de esos temas, y él tampoco veía nada relacionado a eso. Y me dijo que había visto a un señor en su habitación. Tenía un pantalón azul, camisa negra, y que ese hombre lo veía directamente, sonriéndole de una manera horrible. Y dijo también que sabía que era un fantasma porque ese hombre estaba flotando. Intenté tranquilizarlo, diciéndole que tal vez había visto algo en la televisión y que se había confundido o se lo había imaginado o algo así. Aunque por dentro yo sabía que no era así, que muy seguramente mi hijo no se lo había imaginado. Después les contaré otras experiencias que vivimos mi hijo y yo con mi hermana que lamentablemente se quitó la vida. Incluso tenemos una fotografía donde aparece ella, claro, después de ese lamentable suceso. Luego les escribo sobre eso. El siguiente relato nos fue compartido por Isabel Velasco, desde Acapulco, México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Hace 3 años, antes de la situación mundial de la salud que vivimos actualmente, en una ocasión fuimos a una de las playas de por aquí cerca a pasar la tarde. Fuimos solamente mi hermano, una tía y mi primo. Mientras caminábamos nos cayó la noche. Buscábamos caracoles, conchas y demás cositas del mar para hacer adornos con ellos, ya que a mi mamá le gustan mucho. En muchas de esas ocasiones nos acompañaba un perro de esa playa, uno que conocíamos los que frecuentábamos esa parte de la playa. Ese perro era muy amigable con todos, y más con quienes ya lo conocíamos o le dábamos de comer de vez en cuando. Esa noche caminábamos con él. Recuerdo que hacía frío, por lo que suponíamos esa era la razón por la que no había absolutamente nadie en la playa aparte de nosotros. Conforme avanzamos más, vimos a lo lejos a un hombre sentado en una pequeña silla. Tenía los pies dentro del agua, tenía su caña de pescar y obviamente estaba pescando. Cuando nos acercamos a él, el perro que nos acompañaba comenzó a ladrarle de una manera muy intensa, enseñándole los dientes, gruñendo, como si en cualquier momento lo fuera a morder. Este señor ni siquiera volteó a vernos a nosotros ni al perro. Él seguía con la mirada puesta en el mar. Seguimos caminando y el perro también, ya un poco más tranquilo. Y esto, claro que se nos hizo muy extraño, porque con absolutamente todas las personas este perro se portaba muy bien, o al menos no nos había tocado ver que se pusiera así de agresivo, y aparentemente de la nada. Avanzamos tal vez unos pocos metros, cuando mi primo me dijo que volteara rápido. Giré la vista y, en la playa, atrás de nosotros,
no había absolutamente nadie. El señor que vimos que estaba pescando, era imposible que se hubiera ido de ahí en apenas unos segundos, levantando sus cosas y demás. Al ver esto, sentimos escalofríos por todo el cuerpo y decidimos irnos de ahí, sin respuesta alguna. Vámonos con la siguiente experiencia, la cual nos fue escrita y compartida de manera anónima. Esta es una experiencia breve, pero que me aterró mucho en ese entonces, considerando mis cortos 9 años, claro, la cual puede parecer algo simple ahora que somos más grandes, pero para mí que lo viví en ese entonces, sí me arrebató el sueño por muchas noches. Mientras dormía una madrugada, a eso de las 2 o 3 a.m., me despertó un sonido muy extraño. Este sonido estaba por todo el cuarto. No sabré describir cómo es que sonaba, y creo que es por ello que más me daba miedo. Era un sonido que recorría toda la habitación, pasando por el lado de mi cama, desde la puerta hasta mi ropero, y pasaba también por debajo de mi cama. Y yo aún y que estaba sentada en mi cama, no podía ver nada por la oscuridad de mi habitación, y en un momento vi en un rincón del cuarto a un pequeño bulto completamente negro, moviéndose rápidamente hacia donde yo estaba. Me asusté al ver esto y me tapé completamente con la cobija, y de un segundo a otro, ese sonido cesó. Esto me fue tranquilizando más cada vez. Tal vez me lo habría imaginado, aunque por dentro sabía que no era así. De pronto, otra vez el sonido comenzó a recorrer toda la habitación, y yo, con el miedo de vuelta en mi cuerpo, recordé que una de mis hermanas tenía un coche de control remoto que justo le acababan de regalar hace unos meses. En ese momento, mi hermana no estaba en la habitación, pero supuse que tal vez el control estaba atorado en algún lado y por eso se estaba moviendo erráticamente, o algo por el estilo. Por lo que eso me ayudó a volver a conciliar el sueño. El carro se seguía moviendo, pero yo le atribuí el movimiento a eso. Cuando desperté me levanté de la cama. Justo recordé lo que había pasado y comencé a buscar ese coche. Me asomé primero debajo de la cama y ahí estaba el control remoto. Lo tomé para ver si estaba inclinado o puesto sobre algo que hiciera mover la posición de ese coche. Pero no. Encima, el control no tenía baterías. Me levanté a buscar ese juguete y lo vi cerca de mi ropero. Lo levanté también y vi que tampoco tenía baterías, ni una sola como para pensar que funcionara con tal vez una. Nunca supe qué pasó y preferí no investigar. Lo único que pienso es que tal vez alguien con ese control, aunque sin baterías, no sé cómo, estaba jugando esa noche con el coche desde abajo de mi cama. ¿A ustedes les ha tocado vivir alguna situación paranormal con algún juguete? De ser así, coméntenos. Y mientras nos escribe, vámonos con la siguiente experiencia de esta noche, que aún nos quedan varias, la cual nos fue escrita y compartida desde la República Dominicana por una persona que prefirió mantenerse bajo el anonimato, lo cual ya saben, respetamos al igual que todas las demás historias. Y lo que nos cuentan desde República Dominicana es lo siguiente. Actualmente tengo 35 años y lo que les voy a contar me pasó cuando tenía 14 años de edad. En mi país no es muy común escuchar que a las personas les pase algo paranormal, pero a mí, para mi mala suerte, sí me ha tocado. Mi experiencia se remonta a mis 14 años, como les comento. Viví junto a mi familia en una casa de 2 pisos en un barrio del Distrito Nacional. No éramos una familia rica, pero sí vivíamos dignamente. Había 2 televisores, y recuerdo que mi hermano y yo solíamos ver un programa todas las noches, a eso de las 8:30 p.m. Y como en esa ocasión mi padre estaba en la sala viendo la televisión, pedimos permiso para utilizar la televisión que estaba en la habitación de nuestros padres. Su cuarto estaba en la parte delante junto al balcón, es decir, debemos recorrer todo un pasillo pasando por nuestra habitación para luego llegar a la de nuestros padres allá al fondo. Llegados a este punto, entonces, mi hermano y yo estábamos viendo la televisión. Llevábamos ya un rato cuando
De pronto, se fue la electricidad en la casa y nos quedamos completamente a oscuras. Cabe resaltar que yo estaba encima de la cama de mis padres y mi hermano estaba sentado en el piso. Y el dato relevante aquí es que yo tenía un crucifijo lumínico colgado de mi cuello, el cual obviamente se veía sí o sí en la oscuridad. Unos segundos después de que se fue la luz, escucho a mi hermano gritar: «Manita, espérame». Así es como me decía. Y yo le respondo desde la cama: «¿Cómo que te espere? Aquí estoy». Entonces él me toma del brazo y me dice: «Vámonos, bajemos rápido». Bajamos corriendo, él por delante, jalándome rápido de la mano. Y una vez que bajamos, llegamos a la cocina, donde debíamos pasar primero para llegar a la sala. Mi hermano me dice: «Manita, había otra persona parecida a ti. Es decir, era tu sombra, medía lo mismo que tú, parecía tener el mismo cabello y con un mismo crucifijo lumínico como el tuyo. Lo vi. Y estaba parada al pie de las escaleras. La vi caminando, bajando mientras me llamaba con la mano. Pensé que eras tú y por eso te grité que me esperaras». La verdad no supe qué decirle. Que me dijera aquello me provocó un miedo tan horrible, encima de que estábamos completamente a oscuras mientras me contaba esto. Por ello mismo, nunca me le despegué en lo que duró esa noche. Nunca le pudimos contar a nuestra madre, pues conociéndola, lo único que haría sería regañarnos por no ir a la iglesia y ya. Y afortunadamente, nunca volvimos a ver algo así, y cuando se iba la electricidad, tratábamos de estar siempre juntos. ¿Qué les pareció esa historia? Interesante, ¿no? ¿Recuerdan que ya nos han compartido historias similares? No por ello significa que dejen de dar un profundo miedo para quienes vivieron esto o para nosotros quienes nos toca imaginar el vivir algo así. Y bueno, mientras se imaginan qué hubieran hecho ustedes, vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por Karest desde la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Les escribo esto luego de escuchar su video sobre relatos ocurridos en el mar. Esto nos sucedió a mi esposa y a su servidor. Nos encontrábamos en las bahías de Huatulco, Oaxaca, México. Entramos a una de las playas, pero para esto yo siempre compruebo la profundidad para que mi esposa pueda entrar sin peligro. Así lo hice y todo bien. Podíamos entrar sin mucho apuro. Pero a los pocos minutos de estar nadando, por unos pocos momentos donde nos separamos, mi esposa me gritó que la ayudara a salir. La noté y escuché muy asustada y rápidamente me introduje a la parte del mar donde ella estaba. La abracé y solo me decía: «Vámonos, salgamos del agua». Ni tiempo nos dio para que me diera una explicación. Ya cuando nos encontrábamos afuera, más tranquilos, me dijo que ella estaba nadando sin problema alguno. El agua no era tan profunda. Y de repente sintió que algo le estaba tocando el pie. Pudo haber sido un pez, alga o cualquier otro animalito que pasara cerca de ella, pero cuando sintió diferente, cuando las cosas se pusieron feas, fue cuando sintió que una mano la tomó por el tobillo y trató de hundirla en el agua. Forcejeaba de cierta manera con aquello que la estuviera agarrando del tobillo, pero cuando veía hacia abajo, no podía ver a nadie. Y era más que claro que era una mano la que la estaba agarrando. Fue en ese momento donde me había gritado para que fuera a ayudarla. Eso nos pasó en una playa apartada. Alrededor no había nadie más aparte de nosotros dos. Yo ya había escuchado algo sobre ese tipo de eventos, donde se dice que las almas de las personas que han perdido la vida ahogadas tratan de hundir a quienes corran con la mala suerte de coincidir con ellos. Al menos yo nunca le he contado esto a mi esposa, porque si de por sí ya era un miedo para ella que la profundidad la hundiera, el contarle estas cosas estaba más que descartado. Así nos evitábamos algún tipo de sugestión o que ya no le gustara tanto nadar. Y otra experiencia compartida por la misma persona cuenta lo siguiente. Esto sucedió aquí en la unidad donde actualmente vivimos mi esposa y yo.
Somos padres de 4 hijos, 3 damitas y un varón, ya mayores de edad. Hace años llegamos a vivir aquí. Es un departamento modesto, muy agradable. En una ocasión tuvimos un convivio. Honestamente no recuerdo el motivo y la verdad no importa. Asistieron mis hijas con sus esposos y el único que vivía en ese entonces aún con nosotros era mi hijo. Después de que comiéramos todos reunidos, comenzamos con una charla muy amena, esto alrededor de la mesa. Encima de la mesa teníamos algunas botellas de refresco. De repente, a la vista de todos, una de ellas comenzó a deslizarse. Todos nos quedamos quietos al ver esto. Nadie decía nada. Esta botella se movió aproximadamente unos 20 centímetros e inmediatamente uno de mis yernos, al cual le decimos Beto, me dijo al momento que levantaba la botella de la mesa: «No juegues, la estás jalando con un hilo». Le pasó la mano por debajo de esta, por todos lados, y se dio cuenta que no tenía nada con lo que pudiera moverla cualquier persona de la casa. Pensó que yo les estaba haciendo una broma, y le dije que no era así, que nadie de nosotros había sido, que muy probablemente había sido el muerto. En eso, otra vez, pero ahora, otra botella comenzó a moverse, de la misma manera que la anterior, a la vista de todos. Les soy honesto, no me dio miedo, esto porque eran las 4 de la tarde más o menos y aún había mucha luz. Después de esto, no hicimos ningún comentario, simplemente nos levantamos de la mesa, todos en silencio, y bajamos las botellas al piso. Más tarde todos se fueron, y cuando estábamos solos, mi esposa en su habitación y yo en la sala viendo un programa, cuando llega conmigo y me dice: «Discúlpame, pero no entendí lo que me dijiste». Yo le contesté que no le había hablado, que había estado sentado viendo la televisión desde hace un buen rato. Ella, confundida, me contestó que no fuera mentiroso, que algo le había dicho al oído y que como no me había entendido bien, y aparte estaba ocupada, no alcanzó a voltear para preguntarme, y que por eso había venido a buscarme. Al momento que me estaba diciendo esto, me miró, y con una cara que jamás le he vuelto a ver, expresando un terror absoluto, señaló algo detrás de mí con su mano y con la boca tan abierta, pero sin hacer ningún tipo de ruido. Al ver esto, en ese mismo segundo sentí un escalofrío horrible que me recorrió toda la espalda. Me levanté para abrazarla sin voltear aún, y ella comenzó a llorar por el miedo. Por supuesto que me enojé, más que asustarme, y comencé a gritar groserías por toda la casa, diciéndole a eso que nos quería asustar que nos dejara en paz. Realmente ahí sí tenía miedo, pero era más la impotencia y el coraje por ver llorar a mi esposa. Unos minutos después, cuando ella estaba más tranquila, me contó que cuando llegó a la sala para preguntarme que qué le había dicho al oído, detrás de mí, vio a una sombra completamente negra, la cual estaba extendiendo los brazos como queriéndome abrazar, y a un costado mío, asomándose por detrás de un sillón donde descansas los brazos, a otra sombra, pero claramente era una cabeza que se estaba asomando viéndola directamente a ella. Había sido ese el motivo de su expresión de terror. Nos quedamos en la cocina esperando a mi hijo, quien luego de un rato regresó a la casa después de haber estado con unos amigos. Le contamos todo y no nos creyó. Siempre fue una persona muy escéptica a estos temas, por lo que simplemente se fue a dormir. Al día siguiente, mi futura nuera, la prometida de mi hijo, Yasmín, fue a visitarlo a la casa. Yo había salido por la mañana con unos amigos y volví a mediodía para comer con la familia. Pero, al llegar, vi a Yasmín llorando afuera de la casa y a mi hijo sentado a su lado. Me acerqué rápido y le pregunté que qué le había pasado, y mi hijo me respondió que él se había molestado y le había pegado. Por lo que claro que lo regañé, le grité de maldiciones porque eso no era posible. Pero me dijo mi hijo que le preguntara a Yasmín la razón. Giré a verla y le pregunté qué había pasado,
y ella, apenas con aire para hablar porque, de verdad, lloraba mucho, me dijo que mejor me lo contara mi hijo. Y yo, claramente desesperado por saber de una vez por todas qué estaba pasando, le dije que me contara todo. Mi hijo cuenta que se habían ido a dormir un rato a su cuarto cuando él bajó por un vaso de agua y Yasmín se quedó dormida en la habitación. Y, estando en la cocina, escuchó un grito horrible de Yasmín. Él corrió rápido hacia arriba y dice que cuando llegó, ella estaba sentada llorando y gritando, pero de una manera muy intensa, en la que no podía reaccionar a las palabras ni presencia de mi hijo, por lo que dice que él, en medio de la desesperación, le dio una bofetada para que reaccionara y saliera de ese estado. Claro que no se justifica. Y ella, Yasmín, le contó que cuando ella sintió que mi hijo se había levantado y salido de la habitación, movió la mano a sus espaldas para intentar alcanzar la cobija y taparse, pero, al no encontrarla, abrió los ojos para buscarla y, justamente, arriba de ella, paralela a la cama pero entre ella y el techo, a 1 metro tal vez de altura de Yasmín, estaba flotando extendida la cobija. Esto duró apenas unos segundos, cuando comenzó a gritar del miedo y la cobija le cayó encima. Cuando nos contó todo esto, nadie supo qué decirle. Mi hijo ese día la fue a dejar a su casa y esa fue la última vez que vimos a la chica. Terminaron su relación a partir de ese evento. Jamás supimos por qué sucedió esto. Son departamentos nuevos, somos incluso los primeros en habitarlos. Investigué un poco acerca del lugar, y el motivo por el cual suponemos pasan estas cosas es por el hecho comprobado por todos los que vivimos aquí, que antes todo este terreno era un basurero, el cual rellenaron con tierra del Panteón Civil de Iztapalapa. Había algunas zonas donde todavía se estaban llenando con esa tierra y, al coincidir con los camiones que la traían, les reclamaban otros vecinos porque, a veces, entre esa tierra, venían restos de madera de los ataúdes deshechos por el tiempo. En una ocasión incluso encontraron huesos humanos, y como todo el lugar ya estaba más que avanzado, simplemente tapizaron lo que faltaba y lo dejaron así para siempre. Así como estas experiencias hemos vivido más en mi familia, se las iré escribiendo poco a poco. Vaya, qué historia, ¿no? ¿A ustedes les ha tocado vivir o alguna persona que les haya dicho que vive en un lugar donde antes era un panteón, lugar donde tal vez enterraban clandestinamente los cuerpos sin vida de personas o algo parecido? Escríbanos, por favor. Mientras, vámonos con la siguiente historia de esta noche. Quien nos cuenta esta historia decidió cambiar los nombres de quienes lo vivieron, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Esto que les voy a contar comenzó en las primeras semanas de diciembre. Mis papás en ese entonces justo se habían separado, por lo que nosotros nos quedamos a vivir con mi madre. Desde que mi padre se fue, dormíamos en el cuarto junto a mi madre. Su habitación tenía suficiente espacio para tener una cama matrimonial y una individual, por lo que mi hermana pequeña dormía con ella y yo, por mi parte, dormía sola en la cama individual, sin problema. Mi otro hermano menor dormía en su propio cuarto justo al lado del nuestro. En aquel tiempo, mi mamá entró a trabajar en una pizzería algo cerca de nuestra casa. Su jornada de trabajo era de 4 o 5 de la tarde y su salida era a las 10 u 11 de la noche, por lo que todas las tardes nos quedábamos solos mi hermano y yo, y menciono esto porque aún y todo el tiempo que pasábamos solos, nunca nos tocó vivir nada extraño o paranormal, hasta que, una noche, precisamente en una de las temporadas altas de diciembre, donde los negocios cierran un poco más tarde debido a la demanda de la gente que compra ahí, encima de que vivimos en una de las playas más conocidas del estado de Guerrero. Mi madre, debido a esto, llegó hasta las 12 de la noche, si no es que un poco más tarde. Cuando llegó, comenzamos a platicar solamente nosotras dos, ya que hace un rato, mis hermanos justo se habían ido a casa de unos tíos. Terminamos de cenar y seguíamos platicando. Me dijo que iría al baño de su habitación y yo la acompañé. Me quedé en la cama de su cuarto y, mientras ella entró al baño, desde la cama yo seguía hablando con ella acerca de su día.
y, desde el baño, escuché que mi madre me llamó por mi nombre. Desde la cama le pregunté que qué se le ofrecía, pero me volvió a gritar de una manera más insistente, pero ahora diciéndome también que fuera. Me levanté rápido, abrí la puerta del baño y ella estaba parado al lado del lavabo, muy cerca de la puerta también. Tenía el cepillo de dientes en la mano y le pregunté que qué pasaba, y antes de que me contestara, yo no soy de jurar ni prometer cosas a menos que sea muy necesario, pero en esta ocasión les juro que detrás de la cortina que cubría la parte donde estaba la regadera, mi mamá y yo escuchamos los quejidos de un hombre. Eran unos quejidos que la única manera que se me ocurriría describir sería como si estuviera atravesando por un dolor pero terrible. Ante aquello, no supe qué decir. Simplemente me quedé completamente paralizada escuchando aquello. Y mi madre, supongo que cuando se dio cuenta que no era la única que había escuchado aquello, se quedó igual que yo. Y de pronto, de un segundo a otro, aquellos quejidos simplemente se callaron. Por supuesto que ninguna de las dos nos atrevimos a abrir la cortina para ver quién estaba detrás. Estábamos completamente solas. Yo había estado todo el día en la casa y nadie había entrado. Al contrario, se había quedado aún más sola la casa luego de que mis hermanos se fueron. Aquella situación nunca tuvo respuesta. Nuestras casas no estaban muy juntas a las otras como para haber pensado que tal vez había sido el sonido de algún vecino cerca o algo así. Eso pasó un domingo, y el siguiente viernes, ya por la noche, justamente acababa de hacer una de mis tareas. Ya eran las 2 o 3 de la mañana, por lo que apagué todo y me dirigí a mi habitación para acostarme. Al entrar, vi a mi hermanita aún con el teléfono. Le dije que ya lo apagara y se durmiera, que ya era tarde. Me acosté y ella apagó su teléfono y se durmió también. Pasaron unos minutos, cuando yo estaba en ese lapso entre dormida y despierta, y sentí cómo me pellizcaba en la mejilla izquierda. Al principio pensé que era mi hermana, pues ella tenía la molesta costumbre de picarme los ojos de una manera suave, pero muy molesta, cuando no podía dormir y quería que le hiciera compañía hasta que se durmiera. Aunque ella no había hecho esto antes, yo creí que ahora esta sería la molesta manera nueva de despertarme. La verdad, por lo cansada que estaba, le pedí ya algo molesta que me dejara dormir, que ya era muy tarde. Pero esos pellizcos continuaron en varias partes de mi mejilla izquierda. La verdad, sí me molesté mucho más a este punto. Encima de lo cansada que estaba, me sentía muy estresada por las tareas y proyectos que debía entregar en esos días, por lo que simplemente solté un manotazo para intentar pegarle y que así me dejara de una vez por todas en paz. Cuando abalancé mi mano, seguía sin abrir los ojos y solo sentí que le pegué. Luego de eso, ya por fin me dejó en paz, y gracias a ello pude dormir otra vez. Pero a los 5 minutos, sentí de nuevo esos pellizcos, pero ahora eran en mi mejilla derecha. Mi paciencia ya en este punto se me había acabado por completo, por lo que abrí los ojos para regañarla y mandarla a su cama cuando, enfrente de mí, y gracias a la poca luz que entraba por la ventana, pude ver que entre la oscuridad había una cara muy pálida, sonriéndome y viéndome directamente a los ojos. No pude ver sus demás rasgos faciales debido a lo oscuro del cuarto, pero les juro que yo no tengo una razón para mentirles al contarles esto, y que lo único que podía ver era una sonrisa enorme, una sonrisa, supongo que sin dientes, porque hacía mucho contraste con lo pálido de aquel rostro. Vaya, se veía muy oscura. Esa visión solo duró a lo mucho 1 o 2 segundos, porque vi como aquella cara y un bulto extraño que la sostenía entró rápidamente arrastrándose hacia abajo de mi cama. Entre el miedo que sentí en esos momentos dentro de mí, aún esperaba que fuera mi hermana, por lo que giré la vista hacia la cama matrimonial y ahí estaba ella, dormida junto a mi madre. Me tapé por completo y recé todo lo que me sabía esa noche, y así pude quedarme dormida.
Al igual que en la experiencia anterior, nunca tuve respuesta de aquello, y vivimos más cosas junto con mi madre y mis hermanos, pero en otra ocasión les comparto esas historias. Como comentamos al inicio del video, el pasado 4 de abril del 2022, este espacio tan cuidado y querido por ustedes, al igual que por un servidor, por supuesto, el Mausoleo de los Horrores, cumplió su primer año en esta plataforma. Creo que no hay mejor manera de agradecerles su compañía a través de este gran año que ofreciéndoles un especial de una duración mayor a la habitual. Gracias de verdad por acompañarnos no solo en cada historia que ustedes mismos nos han compartido con tanto cariño, sino por también permitirnos entrar a sus hogares a través de estas historias tan fascinantes, por permitirnos acompañarles en sus actividades, trayectos hacia el trabajo, a la escuela, a sus hogares, por ponernos de fondo para dormir, para relajarse o asustarse, a cualquier hora. Muchas gracias, de nuevo, por ayudarnos a llegar a más gente y poderlos motivar a seguirnos escribiendo sus historias, seguir comentando en cada video que, aunque no siempre tengo la disponibilidad que me gustaría, por supuesto, para contestar cada uno de sus comentarios como en ocasiones lo hago, siempre los leo, y esto se los aseguro y se los firmo, y de verdad me alegra muchísimo leerlos en cada ocasión. Por supuesto que me acuerdo de ustedes, los llevo siempre conmigo desde hace un año, algunos meses, semanas o días desde que decidieron darle la oportunidad a este canal. Gracias, de nuevo, por hacer de este espacio el ambiente tan agradable que es a día de hoy, por ser tan cálidos como solo ustedes lo son. Esto sinceramente se siente en cada palabra que nos dedican. De nuevo, perdónenme por repetirlo tanto. Muchas gracias. Esperemos este sea el primer año de muchos que nos quedan y nos puedan acompañar por mucho más tiempo en este espacio que está hecho por y para ustedes. Y recuerden, también por el canal secundario nos estaremos escuchando, contando sus experiencias que nos han escrito también, pero de otra índole. Y casi llegamos a los 1000 suscriptores, así que les traeremos otro especial aquí, en este espacio cuando eso suceda. Es un video que de igual manera lo íbamos a sacar, pero se los adelantamos a modo de agradecimiento. Gracias de antemano por ello. Es todo un placer para un servidor, quien está detrás del micrófono, poder seguir narrando sus historias y seguir leyendo un cachito de sus vidas que nos comparten con tanta confianza y cariño a través del correo electrónico, de Facebook, de Instagram. Ahí les dejaremos los enlaces en un comentario aquí abajo en la sección de comentarios. Válgame la redundancia. No se preocupe si su historia no ha salido aún. Las vamos ordenando y no borramos ningún correo. Siguen con nosotros y en este espacio, que va para largo si usted nos lo permite. Y sin más por agregar, les mando un inmenso abrazo del primer cumpleaños del Mausoleo de los Horrores. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.